Eran las 9:15 de la noche cuando abrí la puerta de casa y me encontré a mi cuñado en calzoncillos en mi cocina, sacando una cerveza de mi nevera. No te estoy exagerando. Ni siquiera dijo hola. Solo me miró con cara de susto, como si yo fuese el que estaba fuera de lugar en mi propia casa. Llevaba la camiseta de fútbol que le regalé el año pasado y calzoncillos negros que no quería mirar demasiado. Estaba sudando. La cocina olía a perfume barato y a carne cocinada hace rato. Por un segundo pensé que estaba alucinando. Que me había equivocado de casa o que era una especie de broma absurda. Pero no. Era él. Dani. El hermano de Laura. El tipo que siempre me cayó medio mal y que nunca supe por qué pasaba tanto tiempo en nuestra casa cuando ella estaba sola. Y ahí estaba yo, de pie con las llaves en la mano, después de haber cancelado una cena con mis colegas por una tontería del curro, volviendo antes de lo previsto. Todavía tenía el portátil en la mochila y las manos frías del aire de la moto. Tardé 5 segundos en decir algo. ¿Qué coño haces aquí, Dani? Se quedó quieto como una estatua. No respondió. Solo dijo. Pensé que hoy no venías. Eso fue todo. Sin ninguna vergüenza. Como si eso explicara su presencia en ropa interior en mi cocina. Entonces se escuchó el sonido de la ducha apagándose. Y mi estómago se fue al suelo. Corrí por el pasillo antes de pensar nada. La puerta del baño estaba entreabierta. Y desde dentro salió Laura, envuelta en una toalla, el pelo mojado, las piernas desnudas y una expresión en la cara que nunca antes le había visto. No era culpa. No era miedo. Era fastidio. Como si mi presencia hubiese arruinado algo que llevaban preparando desde hace tiempo. Marcos, no es lo que parece, dijo, como si esa frase no fuese la más estúpida que podía soltar en ese momento. No respondí. Me reí. De verdad. Me solté una carcajada tan fuerte que creo que asusté a los vecinos. No era risa de chiste. Era una risa vacía, de esas que te salen cuando tu cerebro ya no sabe si enfadarse, llorar o salir corriendo. Así empezó todo. En serio. Esa noche fue el principio del derrumbe, aunque en realidad las grietas ya estaban ahí. Pero claro, uno no mira las grietas hasta que la casa se viene abajo. Durante semanas, había sentido algo raro entre nosotros. Laura estaba más distante. Se arreglaba demasiado para ir al gimnasio. Recibía mensajes a horas raras. Y yo, como un idiota, pensaba que era estrés. O el típico bache de los que vienen después de años de rutina. Nunca pensé que me estuviera cambiando por su propio hermano. Bueno, medio hermano. Hijo de otra madre, eso decía ella. Como si eso hiciera la situación menos asquerosa. Después del momento en el pasillo, no hubo gritos. Ni peleas. Ni platos rotos. No soy ese tipo de hombre. Lo único que hice fue entrar en el dormitorio, coger mi mochila, sacar la ropa del armario, meterla como pude, y largarme sin decir nada. Ellos no intentaron detenerme. Ni explicarse. Ni justificar nada. Laura se quedó en el marco de la puerta del baño, con los brazos cruzados y esa mirada vacía que me confirmaba lo que ya sabía, esto no era nuevo. Llevaba tiempo pasando. Solo que ahora se les había escapado el control. Esa noche dormí en casa de mi primo Álvaro, en Benicalap. Le dije solo lo justo. Que me había separado. No me hizo preguntas. Me ofreció una cerveza y puso el partido del Valencia para distraerme. Pero yo no podía dejar de pensar en esa imagen, Dani abriendo mi nevera como si fuera la suya. Laura saliendo de la ducha sin un gramo de culpa. Y yo, con cara de gilipollas, tragándome todo. El día siguiente fue aún más surrealista.
A las 7 de la mañana, Laura me escribió un mensaje. Ni una llamada. Solo un mensaje. Podemos hablar cuando te calmes. Hay cosas que deberías entender. ¿Entender? Yo. No respondí. Me fui a dar una vuelta en moto por toda la costa. Estuve horas sin rumbo. Y mientras recorría la carretera de El Saler con la cabeza a punto de explotar, lo decidí, esto no iba a terminar así. Ni con una conversación absurda. Ni con una separación por la vía rápida. No. Lo que habían hecho tenía que tener consecuencias. Y no hablo de venganza de película. Hablo de dejar las cosas claras. De exponerlos. De hacerles sentir, aunque fuera una mínima parte, lo que me habían hecho sentir a mí. Porque eso sí, no me iban a dejar como el imbécil al que le pusieron los cuernos y se largó sin hacer ruido. Y eso es exactamente lo que me propuse hacer. No volví a casa esa noche ni la siguiente, y no fue por orgullo ni por hacerme el duro, fue porque necesitaba pensar con la cabeza fría y porque sabía que si me sentaba frente a Laura en ese estado acabaríamos diciendo cosas que ya no tendrían vuelta atrás, así que me quedé en casa de mi primo, dormí poco y mal, y pasé el domingo entero dándole vueltas a lo mismo, repasando cada escena de los últimos meses como si fueran piezas sueltas que de repente empezaban a encajar sin que me gustara él. Dibujo final. El lunes por la mañana fui a trabajar como siempre, con la misma ropa del día anterior y una cara que no me reconocía ni yo en el espejo del baño de la empresa, y durante toda la jornada no hice otra cosa que observar a la gente, escuchar conversaciones ajenas y pensar que todos parecían llevar una vida normal mientras la mía se había ido al suelo en cuestión de minutos. No hablé con Laura en todo el día, ni respondí mensajes ni llamadas, y cuando salí del trabajo en lugar de volver al piso decidí pasar por el barrio, no para entrar, sino para ver desde fuera si todo seguía como si nada, y lo que vi terminó de confirmar que aquello no era un error puntual ni una situación improvisada. El coche de Dani estaba aparcado en la misma calle, 2 portales más abajo, a plena luz del día, como si no hubiera nada que esconder, y ese detalle, tan simple y tan descarado, me encendió algo por dentro que hasta entonces había mantenido a raya. No me acerqué, no subí, no hice una escena, pero me quedé allí sentado en el coche durante casi una hora, viendo entrar y salir vecinos, escuchando el ruido de la ciudad y asumiendo que mi ausencia ya no era una incomodidad para ellos. Esa misma tarde llamé a mi suegra, no para acusar a nadie ni para montar un drama, sino para hacer una pregunta directa, y cuando le pregunté si Dani llevaba tiempo pasando noches en casa, el silencio al otro lado de la línea fue tan largo que no necesitó respuesta, porque en ese silencio estaba todo dicho. Al final me dijo que no se metía en la vida de sus hijos, que Laura era adulta y que yo debía hablarlo con ella, y colgó rápido, como quien quiere quitarse un problema de encima. Ahí entendí que no solo me habían traicionado 2 personas, sino que además había una red de gente mirando hacia otro lado por comodidad. Esa noche Laura me escribió de nuevo, diciendo que necesitábamos hablar, que no era justo que desapareciera así, y acepté verla al día siguiente en una cafetería cerca del trabajo, un sitio neutro, sin testigos conocidos, sin recuerdos compartidos, porque no estaba dispuesto a sentarme en la misma mesa donde había desayunado con ella durante años fingiendo normalidad. Llegué antes, pedí un café y me senté al fondo, y cuando entró la vi dudar un segundo antes de acercarse, como si no supiera qué versión de mí se iba a encontrar. Se sentó, dejó el bolso en la silla de al lado y empezó a hablar sin que yo le preguntara nada, explicando que todo era complicado, que no había planeado hacerme daño, que las cosas entre nosotros llevaban tiempo mal y que Dani simplemente apareció cuando ella se sentía sola. La escuché sin interrumpir, porque quería oír hasta donde era capaz de llegar sin que nadie la frenara, y cuanto más hablaba más claro tenía que aquello no había empezado hacía 2 días ni era fruto de una discusión reciente, porque hablaba con demasiada seguridad, como quien lleva tiempo ensayando una historia. Cuando terminó, le pregunté cuánto tiempo llevaba pasando,
y me dijo que unos meses, que al principio solo hablaban, que luego se liaron una noche y que después todo se fue dando sin pensar, y mientras lo decía no lloraba, no temblaba, no parecía especialmente afectada, y eso fue lo que más daño me hizo de toda la conversación. Le pregunté si Dani estaba viviendo ya en casa, y me dijo que no exactamente, que se quedaba algunos días, que no sabía qué iba a pasar, que necesitaba tiempo para aclararse, y entonces entendí que para ella yo ya era una opción secundaria, alguien a quien había que gestionar, no alguien a quien respetar. Le dije que no volvía al piso, que no mientras él siguiera entrando y saliendo como si fuera suyo, y me respondió que no podía echar a su hermano, que él también estaba pasando por un mal momento, y ahí fue cuando perdí la paciencia por primera vez desde que empezó todo. Le dije que no me pidiera comprensión cuando llevaba meses mintiéndome, que no me hablara de momentos difíciles cuando había elegido cruzar una línea sabiendo perfectamente lo que hacía, y que no me colocara a mí en el papel de obstáculo cuando lo único que había hecho era confiar. Se quedó callada, miró la mesa y me dijo que no quería pelear, que esperaba que con el tiempo pudiéramos llevarnos bien, y esa frase, dicha con total tranquilidad, me dejó claro que ya no estaba hablando con la mujer con la que me casé, sino con alguien que había tomado decisiones sin contar conmigo y ahora esperaba que yo me adaptara a ellas. Me levanté, dejé el dinero del café y le dije que no pensaba hacerle la vida imposible, pero que tampoco iba a desaparecer en silencio, que aquello iba a tener consecuencias y que debía prepararse para afrontarlas. No amenacé, no grité, no hice un espectáculo, y aún así vi en su cara que había entendido que no estaba jugando. Durante los días siguientes empecé a moverme, no para vengarme de forma impulsiva, sino para protegerme y para asegurarme de que la versión de los hechos no quedara solo en su boca. Hablé con el administrador de la finca, que ya había visto a Dani entrando y saliendo a horas raras, hablé con un vecino que una noche me había preguntado si todo iba bien en casa, y hablé con un abogado recomendado por un compañero del trabajo, no para iniciar nada todavía, sino para saber dónde estaba parado. Cada conversación añadía una capa más a la realidad que yo había evitado ver, y cuanto más claro lo tenía todo, más tranquilo me sentía, porque la incertidumbre era peor que la verdad. Una tarde recibí un mensaje de Dani, el primero y el último, diciéndome que no había querido hacerme daño, que las cosas simplemente habían pasado y que esperaba que algún día pudiera entenderlo, y no le respondí, porque no tenía nada que decirle a alguien que se había metido en mi casa y en mi vida sin pedir permiso. Esa misma noche volví al piso por primera vez desde que me fui, no para quedarme, sino para recoger algunas cosas, y lo hice cuando sabía que no estarían, porque no quería encuentros ni explicaciones forzadas. Entrar allí fue raro, como si el lugar ya no me perteneciera del todo, y mientras metía ropa y documentos en una bolsa me di cuenta de que muchas de las cosas que consideraba importantes ya no lo eran tanto, y que lo único que realmente me importaba en ese momento era no perderme a mí mismo en el proceso. Cuando salí y cerré la puerta, supe que esa etapa había terminado, no porque lo hubiera decidido yo, sino porque otros la habían roto sin pensar en las consecuencias, y a partir de ahí ya nada iba a ser como antes, ni siquiera para ellos, aunque todavía no lo supieran. Volví a verla una semana después, no porque me apeteciera, sino porque había cosas prácticas que no podían seguir en el aire y porque ya no estaba dispuesto a que todo se resolviera según su ritmo y su comodidad. Así que quedamos en el piso, a plena luz del día, sin excusas y sin testigos, y desde que crucé la puerta supe que aquella conversación no iba a parecerse en nada a la de la cafetería. Dani no estaba, algo que confirmé en cuanto vi que su coche no estaba en la calle, pero su presencia seguía ahí, en forma de ropa tirada en el sofá, zapatillas junto a la puerta y una naturalidad ofensiva que me hizo hervir por dentro sin necesidad de decir una sola palabra. Laura estaba sentada en la mesa del comedor, con una libreta delante y el móvil boca abajo, como si hubiera preparado una especie de reunión formal, y nada más verme empezó a hablar, diciendo que esperaba que pudiéramos llevar esto con madurez, que no quería gritos ni reproches, que las cosas ya estaban hechas y que lo mejor era buscar una solución práctica.
Me senté frente a ella sin quitarme la chaqueta y la dejé terminar, porque había aprendido que cuanto más hablaba, más claro quedaba el sitio en el que me había colocado sin pedirme permiso. Cuando terminó, le pregunté si de verdad creía que podía hablarme de madurez después de meter a su hermano en nuestra cama, y su gesto cambió, porque por primera vez desde que empezó todo no supo qué responder sin parecer ridícula. Dijo que no había pasado exactamente así, que no quería entrar en detalles, que no veía que ganábamos removiendo el pasado, y ahí fue cuando me levanté y empecé a decirle todo lo que llevaba días acumulando sin soltar, no a gritos, pero con una firmeza que la obligó a escuchar. Le dije que no estaba removiendo nada, que el pasado seguía ocurriendo en ese piso, que no era una equivocación aislada sino una elección sostenida en el tiempo, y que no iba a aceptar que me hablara como si yo fuera el problema por no adaptarme a una traición tan clara. Ella intentó interrumpirme varias veces, diciendo que no quería pelear, que no hacía falta ponerse así, y cada intento suyo de frenar la conversación solo conseguía que yo siguiera, porque ya no estaba dispuesto a que se escapara por la vía del cansancio o la evasión. En un momento dado se levantó también y me dijo que yo tampoco había sido perfecto, que llevaba tiempo distante, que siempre estaba cansado, que no hablábamos como antes, y le respondí que nada de eso justificaba lo que había hecho, que los problemas de pareja se hablan o se afrontan, no se resuelven metiendo a otra persona en medio, y menos aún a alguien de la propia familia. Fue entonces cuando perdió la calma y me dijo que no era quien para juzgarla, que no sabía lo sola que se había sentido, que Dani la entendía, que con él se sentía escuchada, y esas palabras, dichas con esa seguridad, fueron como una confirmación definitiva de que ya no había vuelta atrás. Le dije que no me interesaba su historia de soledad selectiva, que no estaba allí para competir con nadie ni para pedir explicaciones que ya no servían, sino para dejar claro que no iba a aceptar un reparto injusto de las consecuencias y que si ella había decidido romper la relación de esa manera, yo iba a decidir cómo se cerraba. Me preguntó qué quería decir con eso, y le expliqué, sin rodeos ni amenazas, que iba a contar lo ocurrido tal y como había pasado, sin adornos ni silencios, empezando por su familia, siguiendo por los amigos comunes y terminando donde hiciera falta para que nadie se llevara una versión edulcorada que me dejara como el marido distante que no supo cuidar a su mujer. Ahí fue cuando empezó a gritar, diciendo que no tenía derecho, que eso era cruel, que solo buscaba hacer daño, y le respondí que el daño ya estaba hecho, que lo único que estaba en discusión era quién cargaba con el peso de ese daño, y que no iba a ser yo solo. La discusión subió de tono, ella me llamó rencoroso, me dijo que estaba actuando como un niño, y yo le dije que la diferencia entre nosotros era que yo estaba asumiendo la realidad mientras ella seguía intentando controlar el relato. En un momento de rabia empujó una silla al levantarse y la silla cayó al suelo con un golpe seco que resonó en todo el piso, y ese ruido, tan simple y tan violento, marcó el punto en el que supe que no había nada más que hablar. Antes de irme, le dije que iba a recoger el resto de mis cosas en los próximos días, que se organizara como quisiera, y que esperaba que entendiera que a partir de ese momento no iba a protegerla de nada, ni de su familia ni de las preguntas incómodas, porque ella no me había protegido a mí cuando decidió cruzar esa línea. No respondió, se quedó de pie junto a la mesa, respirando rápido y con la mirada fija en un punto que no era yo, y salí sin cerrar la puerta con cuidado, sin despedirme y sin mirar atrás. Esa misma tarde llamé a su madre y le conté todo con calma, sin exagerar ni insultar a nadie, simplemente relatando los hechos tal y como los había vivido. Y la reacción fue una mezcla de incredulidad y enfado que no me sorprendió, porque siempre había sido de negar los problemas hasta que le estallaban en la cara. Después llamé a su padre, que escuchó en silencio y solo dijo que lo sentía, que no entendía cómo habían llegado a eso y que necesitaba hablar con sus hijos, y esa frase, dicha sin reproches, me dio una sensación extraña de alivio, como si por fin alguien asumiera que aquello no era un malentendido. Los días siguientes fueron una sucesión de llamadas, mensajes y encuentros incómodos, porque la historia empezó a moverse sola una vez que dejó de estar encerrada en cuatro paredes,
Y cada reacción confirmaba que había hecho lo correcto al no quedarme callado. Algunos amigos comunes se alejaron sin decir nada, otros me llamaron para preguntar qué había pasado realmente, y a todos les dije lo mismo, sin añadir ni quitar nada, porque no estaba interesado en convencer a nadie, solo en no mentirme a mí mismo. Dani intentó llamarme 2 veces y no contesté, y cuando finalmente me escribió diciendo que esto se estaba yendo de las manos y que habláramos como adultos, le respondí una sola vez para decirle que él había decidido comportarse como un adulto cuando se metió en mi casa y que ahora tocaba asumirlo. Laura me escribió varias veces, alternando mensajes de enfado con otros de arrepentimiento, diciendo que no esperaba que esto tomara esa dimensión, que la estaba dejando sola frente a su familia, y no respondí, porque ya había dicho todo lo que tenía que decir a la cara. No sentía satisfacción ni alivio, solo una especie de calma tensa, la sensación de estar avanzando por un terreno incómodo pero firme, sin dar pasos atrás por miedo a incomodar a quienes me habían incomodado primero. Una noche, mientras guardaba las últimas cajas con mis cosas en casa de mi primo, pensé en lo rápido que se había desmoronado todo y en lo poco que había hecho falta para que saliera a la luz lo que llevaba tiempo pudriéndose, y entendí que la violencia de aquella confrontación no había estado en los gritos ni en la silla caída, sino en la forma en que 2 personas habían decidido romper un pacto básico sin importarles el impacto. A partir de ahí, ya no se trataba de salvar nada, sino de cerrar bien una etapa para no arrastrarla al resto de mi vida, y esa idea, por dura que fuera, me dio la claridad necesaria para lo que vendría después. No era venganza por capricho ni orgullo herido, era algo más simple, dejar claro que no se puede pisar la dignidad de alguien y esperar que se calle, que se esconda o que acepte el papel de víctima silenciosa. Yo no quería castigar, quería exponer. Me pasé años enteros construyendo una relación que creía que tenía una base sólida, y mientras yo me ocupaba de mantenerla a flote, Laura fue demoliendo la estructura sin decir nada. No podía seguir siendo el único que soportara el peso de esa demolición, así que decidí actuar, no por rabia momentánea, sino porque sabía que dejarlo pasar significaba aceptar que cualquiera puede destruirte sin pagar un precio por ello. Lo primero que hice fue preparar una carpeta con todo. No me refiero a fotos íntimas ni a mensajes robados ni nada turbio, sino a una recopilación de datos que contaban una historia coherente, los días en que Dani dormía en el piso cuando yo no estaba, los vecinos que lo habían visto entrando a horas ridículas, la copia de una conversación que tuve con su madre, y algunas notas con fechas y detalles que no dejaban espacio a las dudas. No lo hice para humillarla públicamente, no tenía ningún interés en compartir esa información con medio mundo, sino para protegerme legalmente, porque sabía que en algún momento iba a haber un cruce por el piso, los bienes, incluso las cuentas compartidas, y quería estar preparado para cualquier intento de manipulación. Después contacté con un abogado distinto al anterior, uno que me recomendó a alguien que ya había pasado por un divorcio complicado y que me aseguró que este tipo no daba vueltas. En la primera reunión le conté todo sin adornos ni nervios, como si fuera una declaración de hechos, y él me dijo que no hacía falta nada más. Me preguntó si quería iniciar los trámites ya o esperar, y le dije que no había motivo para postergar, que cuanto antes pusiera esto en marcha, antes podría respirar tranquilo. Me pidió los documentos básicos, el registro de propiedad, los extractos bancarios, las copias de los contratos, y me fui de ahí con una carpeta nueva y una fecha de inicio para el procedimiento. Cuando Laura recibió la notificación legal, no tardó ni 10 minutos en llamarme. Me escribió antes, diciendo que necesitaba hablar conmigo urgentemente, y yo le respondí que no tenía sentido hablar de urgencias cuando lo urgente había sido resuelto por ella meses atrás, en el momento en que decidió acostarse con su hermano sin pensar en las consecuencias. Me llamó de inmediato, y por primera vez en semanas, contesté. Su tono era otro. Ni agresivo ni sereno, sino una mezcla rara de sorpresa y preocupación, como si no esperara que fuera a mover ficha tan rápido.
Me dijo que pensaba que podríamos haberlo hablado con más calma, que no hacía falta hacerlo todo de manera legal tan pronto, que quizás podríamos mediar sin abogados. Le dije que hablar ya lo habíamos hecho, que la calma la perdió el día que permitió que esto pasara, y que los abogados no eran una agresión, sino la única forma de que esto no se convirtiera en un desastre mayor. Intentó darme la vuelta a la situación diciéndome que aún vivíamos en un país con leyes, que su relación con Dani no era ilegal, que estábamos separados de hecho aunque no de forma oficial, y que yo estaba sacando las cosas de quicio. Le dije que no iba a discutir detalles técnicos con alguien que había hecho trampa en lo básico. Que podía disfrazar todo como quisiera, pero lo que había hecho seguía siendo una traición en toda regla, y que si tenía tanto interés en defender sus actos, lo podía hacer ante el juez. Me colgó sin despedirse. No volví a llamarla. En las semanas siguientes, las cosas se aceleraron. El abogado de Laura se puso en contacto con el mío. Hubo intercambio de documentos, propuestas iniciales, solicitudes de modificación. Ella pidió quedarse con el piso alegando que era el lugar donde trabajaba y que cambiar de vivienda le afectaría psicológicamente. Yo respondí que si tanto valor tenía para ella ese espacio, debía recordar que lo compartió conmigo hasta que permitió que su hermano se instalara allí con total descaro, y que en cualquier caso, si quería quedarse, debía asumir la parte proporcional de la hipoteca y comprarme mi parte. Durante esos días, Dani desapareció del mapa. Ni una llamada, ni un mensaje, ni una aparición. No sé si fue una decisión suya o una estrategia suya y de Laura, pero dejé de verlo en el barrio y nadie lo mencionaba. Como si se hubiera escondido para no enfrentar el resultado de sus actos. Lo que sí supe por una amiga en común que aún mantenía contacto conmigo fue que el entorno de Laura empezó a fragmentarse. Algunas de sus compañeras del instituto donde trabajaba comenzaron a tomar distancia. No porque yo dijera nada, sino porque todo se estaba sabiendo de forma natural. La gente habla, y aunque nadie gritaba en la calle lo que había pasado, las cosas se filtran. Hay detalles que no se pueden esconder eternamente. Me dijeron que Laura se mostraba irritable en el trabajo, que había tenido una discusión con la directora, que su rendimiento había bajado, y aunque en otro momento me habría generado algo de pena, ahora solo lo interpretaba como parte de lo inevitable. Yo seguía trabajando, saliendo temprano, haciendo turnos extra, manteniéndome ocupado, porque necesitaba un ritmo estable que me alejara del desgaste emocional. No tenía tiempo ni ganas de pensar en lo que podría haber sido. Ya no me preguntaba por qué lo hizo ni qué falló. Esas preguntas se vuelven inútiles cuando el hecho está consumado. Solo me concentraba en avanzar, en no quedarme pegado a la rabia o a la frustración. Aunque reconozco que a veces, cuando llegaba a casa de mi primo por la noche y me encontraba con el silencio, el vacío de mis cosas en cajas y el colchón tirado en el suelo, me daban golpes esos segundos de realidad donde entendía que había perdido algo que no se puede recuperar, la confianza. Una tarde me llamó su padre. No era para interceder por ella ni para hacer de mediador. Me dijo que necesitaba pedirme disculpas. Que cuando me conoció no pensaba que fuera el tipo de hombre que iba a durar con su hija, pero que con el paso del tiempo había aprendido a respetarme. Me dijo que no podía entender cómo había pasado todo esto, que le dolía por mí, por su nieto inexistente, por la imagen que tenía de su familia. Le respondí que agradecía sus palabras, pero que ya no necesitaba comprensión, sino distancia, y que si quería arreglar su relación con su hija, no debía usarme de excusa. Me dijo que lo entendía. Que solo necesitaba que supiera que no estaba solo. No supe qué responderle. En el trabajo ya todos sabían lo básico. No los detalles, pero lo esencial. Me preguntaban si estaba bien, si necesitaba algo, si quería salir a tomar algo, y a veces aceptaba, otras no. Una noche, después de varias cervezas con 2 compañeros, les conté todo. Sin exageraciones.
Y cuando terminé, uno de ellos me miró y me dijo algo que sí se me quedó grabado: lo raro es que no estés loco. Le dije que no estaba loco porque había aprendido a poner límites. Que si me hubiera callado, si hubiera aguantado sin decir nada, si hubiera fingido para no molestar a nadie, entonces sí me habría vuelto loco. Pero decirlo, exponerlo y actuar sin gritar había sido mi salvación. Y era cierto. No necesitaba escándalos. Solo justicia. Y por fin, la estaba consiguiendo. El día de la firma llegó más rápido de lo que esperaba. No había drama, no había reencuentros forzados ni ningún gesto de último momento, simplemente dos personas entrando por separado a una oficina neutral para cerrar por escrito algo que ya estaba muerto desde hacía meses. Laura llegó puntual, como siempre. Vestía seria, sin maquillaje llamativo, sin su manera habitual de mover el pelo ni ese tono condescendiente que usaba cuando quería disimular incomodidad. Yo llegué 10 minutos antes y no saludé más que con la cabeza. El abogado lo tenía todo preparado. No hacía falta hablar mucho. Cada punto había sido discutido antes, cada condición ya estaba asentada, pero aún así, al tener el papel delante, hubo una pausa de varios segundos, como si uno de los dos esperara que el otro dudara, pero no hubo titubeos, no hubo necesidad de pensar más. Firmé primero, ella después. Todo en orden. Después de eso, el abogado salió un momento a hacer una gestión con el notario y nos quedamos solos en la sala. Por primera vez desde todo el caos no había gritos, no había acusaciones, ni siquiera estaba la incomodidad de otras veces. Laura rompió el silencio. Me preguntó si de verdad estaba bien con esto, si no sentía que estábamos tirando todo por la borda. Le dije que lo que se tiró no fue en esta sala ni con esta firma, que lo que se tiró fue lo que ella hizo antes de que yo me enterara, y que esto era simplemente ponerle nombre a algo que ya tenía forma desde hacía mucho. Me miró sin decir nada, como si supiera que yo tenía razón pero le costara aceptarlo. Me preguntó si de verdad la odiaba, si pensaba seguir hablando mal de ella a todo el mundo, y le respondí con toda la calma del mundo que no la odiaba, que simplemente no tenía ningún interés en proteger su imagen si eso significaba destruir la mía. Le dije que lo que la gente supiera o pensara de ella no dependía de mí, sino de sus decisiones, y que si se sentía expuesta era porque había hecho cosas que no podían ocultarse para siempre. Me miró con un gesto seco, como si esa respuesta le molestara más que un insulto, y cambió de tema. Me preguntó si iba a quedarme en el barrio, si iba a seguir yendo a los mismos sitios, si iba a rehacer mi vida allí mismo. Le respondí que no me iba a esconder de nadie, que no tenía por qué irme a ningún lado, que la vergüenza no era mía y que lo que hiciera con mi vida no era algo que pensara consultarle. Después de eso no dijo nada más. El abogado volvió, recogió los papeles y nos dio una copia a cada uno. Nos deseó suerte a ambos y se despidió. No hubo apretones de manos, ni abrazos incómodos, ni fingimientos. Solo salimos cada uno por su puerta y seguimos con el día. Yo me fui caminando hasta el coche, pero en lugar de arrancar me quedé un rato dentro, no por tristeza, sino porque sentía una especie de alivio raro, como cuando terminas un trabajo sucio que nadie quiere hacer pero que sabes que era necesario. Durante semanas había pensado que ese momento me iba a dejar un vacío o una sensación de fracaso, pero lo único que sentía era que había recuperado el control. Esa misma tarde pasé por el piso, por última vez. Ya había recogido casi todo, pero aún quedaban algunas cosas que no quería dejar atrás. Entré con la copia de las llaves, y ella no estaba. Habíamos acordado que no coincidiríamos. Era parte del trato informal que hicimos para no cruzarnos en esa última fase. Subí, entré, recogí los libros que me faltaban, una caja con herramientas, y un par de documentos que había olvidado en un cajón. Me aseguré de no dejar nada mío, porque no quería tener ninguna excusa para volver.
Antes de salir, dejé las llaves en la encimera de la cocina. Cerré la puerta por fuera. No miré atrás. Después de ese día, pasaron 2 semanas sin contacto. Nada de mensajes, llamadas, ni intermediarios. Todo lo que tenía que decirse ya se había dicho. Lo curioso fue que no tardaron en llegar comentarios desde otros lados. Un amigo que compartía gimnasio con Dani me contó que lo habían visto cada vez menos por allí, que ya no entrenaba con su grupo habitual, que parecía que había desaparecido de todos los círculos donde solía moverse. Otra conocida del barrio me dijo que Laura había empezado a ir sola a los sitios donde antes iban juntos, que su actitud era distante, que algunos ya no la saludaban como antes, y aunque no me alegraba del mal ajeno, tampoco me generaba culpa saber que las cosas no le estaban saliendo gratis. Yo seguí con mi vida. Me mudé a un piso más pequeño pero cómodo. Me enfoqué en el trabajo, retomé contacto con algunos amigos que había dejado de ver por la rutina de pareja, salí más, hablé más, dormí mejor. No es que todo fuera perfecto, pero al menos ya no vivía con esa presión constante de aparentar que todo iba bien cuando en realidad era todo lo contrario. Me di cuenta de que había aguantado demasiado tiempo por inercia, por miedo a empezar de cero, por costumbre, y que al final lo único que había conseguido con eso era quedarme solo dentro de una relación vacía. Ahora estaba solo también, sí, pero por decisión propia y con la libertad de hacer lo que quisiera. Una noche, sin esperarlo, recibí un mensaje de Laura. Solo decía, ¿podemos hablar? Lo ignoré. A los 2 días insistió. No quiero discutir. Solo hablar. Le respondí con una frase corta, ¿para qué? Me dijo que necesitaba decirme algunas cosas, que no quería que pensara que todo le daba igual, que había estado reflexionando. Le propuse vernos en un parque, de día, sin lugares cerrados, sin tensión. Aceptó. Cuando nos encontramos, venía con un tono distinto. No justificativo, ni victimista, ni agresivo. Más bien resignado. Me dijo que no esperaba que le perdonara nada, que no quería volver, que solo necesitaba hablar sin la presión del juicio. Me dijo que Dani ya no estaba. Que se había ido a vivir a otra ciudad. Que después de que todo salió a la luz, él había empezado a alejarse también de ella, que discutieron, que se sintió usado. Me dijo que había pasado semanas tratando de entender qué había hecho, por qué, en qué momento empezó a romperse todo sin darse cuenta. Yo no le respondí nada a eso. No porque no tuviera algo que decir, sino porque entendí que su momento de explicarse llegaba tarde. No quería escuchar una versión más. No necesitaba saber más. Me preguntó si le guardaba rencor. Le dije que no, que el rencor requiere energía y que yo ya no pensaba gastar un minuto más en esa historia. Me agradeció que al menos la escuchara. Se quedó sentada en silencio unos minutos. Luego dijo algo que me sorprendió un poco. Me dijo que, si yo podía, le gustaría que algún día nos viéramos como personas que compartieron una vida y no como enemigos. Que no pretendía una amistad, pero sí una especie de paz. Le dije que eso dependía del tiempo y del tipo de vida que cada uno decidiera llevar a partir de ahora. Me dio la mano, se la estreché, se levantó y se fue. No la volví a ver. Volví a casa tranquilo, sin rabia, sin confusión. Sabía que esa conversación no cambiaba nada, pero cerraba lo poco que quedaba abierto. No había perdón, pero tampoco odio. Solo el final de algo que nunca debió romperse así. Y después de tantos días de ruido, por fin, pude quedarme en silencio sin sentir que me faltaba algo. Desde aquella última conversación en el parque no volví a recibir mensajes ni llamadas suyas. Tampoco pregunté por ella ni busqué información por otros lados. No porque quisiera fingir que no había pasado nada, sino porque ya no sentía necesidad de saber nada más. Después de tantos días ocupando mi cabeza con su cara, con sus decisiones,
con todo lo que se había roto entre los dos, llegó un punto en el que el silencio empezó a pesar menos que el recuerdo, y no me pareció mala señal. Me levantaba temprano, trabajaba, volvía a casa, hacía mis cosas y poco a poco el caos se fue quedando atrás. No desapareció de golpe, pero empezó a hacerse más pequeño, más soportable, más lejano. No creo en eso de las señales, pero hubo un momento que me dejó claro que ya estaba en otra etapa. Fue un sábado por la tarde, casi 4 meses después del divorcio. Estaba en una terraza con unos amigos, hablando de cualquier tontería, cuando uno de ellos preguntó por primera vez en mucho tiempo si ya me sentía bien, si ya lo había superado. No supe muy bien qué responderle. Me quedé pensando unos segundos y le dije que no sabía si lo había superado, pero que por primera vez en mucho tiempo no me dolía hablar del tema. Esa respuesta, que me salió sin pensarlo demasiado, me ayudó más que todas las conversaciones previas con abogados, familiares o colegas. Me di cuenta de que algo en mí ya no estaba peleando por entender nada, y que cuando dejas de necesitar explicaciones es porque ya no te importa la historia como antes. Durante un tiempo seguí viviendo en el piso que alquilé después de irme. Era sencillo, sin lujos, pero cómodo y tranquilo. Tenía lo que necesitaba y no más. Me hice una rutina que no se centraba en evitar pensar, sino en hacer cosas que me devolvieran la sensación de estar al mando. Empecé a salir a correr algunos días, retomé contacto con un antiguo grupo de amigos con los que había perdido el trato durante la época en que estaba casado, e incluso viajé a Madrid un fin de semana solo, sin decirle a nadie, solo para probar que se sentía moverse sin dar explicaciones a nadie. Algunos me preguntaban si pensaba volver a tener pareja, si estaba conociendo a alguien. Siempre respondía lo mismo, no tenía prisa. Me parecía absurdo pasar del desastre a la reconstrucción sentimental sin dejar que se asentara lo vivido. No quería distraerme con otra relación solo para llenar un hueco. Prefería dejar ese espacio vacío el tiempo que hiciera falta. No me parecía un problema. Me sentía cómodo en mi soledad. No era tristeza, era paz. Al principio, cuando lo decía, algunos me miraban raro, como si no fuera natural estar tranquilo estando solo. Después entendí que mucha gente teme estar consigo misma. Yo había aprendido a hacerlo por necesidad y al final se convirtió en algo útil. Una tarde de domingo me encontré con la madre de Laura en una farmacia. Fue un encuentro inesperado, corto y educado. Me saludó con una mezcla de culpa y amabilidad. Me preguntó si estaba bien. Le dije que sí, que todo marchaba. Me dijo que Laura se había mudado de barrio, que había pedido traslado en el instituto, que ya no estaba en contacto con mucha gente de antes. No comentó nada sobre Dani, ni yo pregunté. Me dio las gracias por no haber causado más problemas, por haber manejado todo como lo hice. Le respondí que no lo hice por ella ni por su hija, que lo hice por mí, porque no me interesaba arrastrar la situación hasta volverla insoportable. Se despidió con un gesto amable. Me fui sin mirar atrás. En los meses que siguieron cerré el tema mentalmente. Lo guardé en una parte de mi memoria que ya no abría cada día. Había aprendido cosas que no esperaba aprender. No sobre el amor, ni sobre la fidelidad, ni sobre las traiciones, sino sobre mí. Aprendí que puedes compartir una vida con alguien y no conocerlo realmente. Que hay personas que toman decisiones sin medir el daño. Que no todo se puede prevenir. Que a veces, simplemente, te toca perder para poder volver a empezar. Y sobre todo, aprendí que si no te respetas tú, nadie lo va a hacer por ti. Un día, revisando una caja con papeles que había dejado sin tocar desde que salí del piso, encontré una libreta donde Laura solía apuntar frases, pensamientos o ideas que se le ocurrían. No era un diario, pero algo parecido. La abrí por curiosidad, sin ninguna intención en particular. Empecé a leer algunas páginas. Había cosas normales,
otras más personales. En una de las últimas hojas encontré una frase escrita con su letra, sin fecha, sin explicación: hay errores que no se pueden arreglar, solo asumir. Cerré la libreta y la guardé sin pensar más. No sentí nada especial al leer eso. Ni tristeza, ni culpa, ni bronca. Solo pensé que tenía razón. Que hay errores que no se arreglan, que solo se cargan, y cada uno decide cómo vivir con ellos. No volví a verla. No volví a hablar con Dani. No supe si intentaron estar juntos o si todo se desmoronó cuando dejó de haber secretos. No me interesa. No necesito saberlo. No tiene nada que ver conmigo. Lo que pasó entre ellos se queda entre ellos. Yo ya no soy parte de esa historia. Soy alguien que salió de ahí con heridas, sí, pero también con una claridad que antes no tenía. Hace poco volví al restaurante donde solíamos ir los viernes. No fue planeado. Estaba cerca, tenía hambre, entré. Me senté en una mesa distinta, pedí otro plato. Nadie me reconoció. Comí tranquilo. Pagué. Salí. Mientras caminaba de vuelta a casa pensé que por fin todo había terminado. No porque hubiera olvidado lo que pasó, sino porque ya no me dolía. Ya no me pesaba. Ya no me detenía. Ahora sigo con mi vida. Sin grandes planes. Sin expectativas forzadas. Vivo día a día. Hago lo que me apetece. Me rodeo de la gente que me respeta. No busco justificarme ante nadie. No necesito que me entiendan. Solo quiero tranquilidad. Y después de todo lo que viví, creo que me la he ganado.